Cordiales saludos a los señores aspirantes de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Mi nombre es Diego Reynoso Mántara, soy presidente del Instituto Belgraniano del Litoral y miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano. Quiero antes que nada agradecer al señor director de la Escuela de Suboficiales y a sus autoridades por esta gentil invitación, la cual nos honra, de participar de este homenaje al general Manuel Belgrano con motivo del 51º aniversario de su paso a la inmortalidad y Día de la Bandera Nacional. Y nos satisface profundamente hacerlo en el marco tan relevante de la Cátedra de Valores del Soldado Argentino. Porque vincular a Manuel Belgrano con los valores del soldado argentino es verdaderamente necesario, es ineludible. La figura de Manuel Belgrano representa, encarna la síntesis del soldado argentino, del ciudadano de bien, del hombre de bien. Y si tomamos, como es el caso de mi exposición, un valor, un principio en particular, como es el de la integridad, no podemos dejar de señalar que Belgrano es un hombre íntegro por antonomasia. Dice el poeta: Belgrano libertador, nuestro primer ciudadano, ¿quién dice Manuel Belgrano sin que se sienta mejor? Y verdaderamente es así. La sola referencia a Manuel Belgrano nos llena de satisfacción, de un legítimo orgullo por contar entre nuestros grandes hombres, entre nuestros próceres, a una figura de tal integridad, de una limpieza de conducta realmente incuestionable. Esto no implica decir que Belgrano fuera un santo o careciera de errores. Como todo ser humano, lógicamente los tenía, pero buscaba la superación permanente de esos errores. Trataba de actuar de manera coherente, con rectitud, con justicia y en busca de fines buenos. Y esa es la condición o los elementos esenciales de una conducta íntegra, de una vida íntegra. La integridad, como bien lo define el catálogo de valores del soldado argentino, es esa cualidad del militar que lo lleva a obrar con rectitud de carácter y juicio de acuerdo a principios morales identificados con la dignidad, la veracidad y la honestidad. Es decididamente una definición propia de la conducta permanente y heroica de Manuel Belgrano. Belgrano llevó el hábito virtuoso del desprendimiento, de la abnegación, de la justicia, del ejercicio permanente de la justicia, hasta lo heroico. Sacrificó en pos de sus ideales honra, fortuna, salud, bienestar, y lo hizo con la plena conciencia y con la plena seguridad de que estaba en busca de un fin superior, de un fin trascendente. De allí que tuviera la fortaleza para mantener esa integridad de conducta. La conducta íntegra, entonces, o la integridad es ese hábito de actuar con justicia y coherencia, siguiendo esos propios principios, esos principios buenos, rectos, ordenados, con una motivación en la cual prevalece el bien común, un bien común completo. Y otro elemento fundamental del hombre íntegro, y que vemos en Belgrano, entiendo que es la magnanimidad. Es decir, la magnanimidad entendida como una vocación de grandeza, es decir, una inclinación hacia lo mejor, hacia lo superior. Una vocación hacia lo mejor, hacia lo óptimo, hacia lo superior, pero que sin embargo desdeña toda ambición, desdeña la soberbia, desdeña o niega toda vanagloria. Rechaza los vicios
que no tienen razón de ser, rechaza la mediocridad, rechaza la cobardía y en definitiva el hombre magnánimo subestima la gloria humana porque sabe que esa gloria humana es muy frágil. Por eso el sostenimiento de esa conducta, de esa virtud y de esa vida íntegra se prueba sobre todo en la adversidad. Cuando la virtud no es puesta a prueba, es una hipótesis de virtud. Y Manuel Belgrano puso esa integridad a prueba. Su vida fue una prueba constante a esa integridad, la cual supo mantenerla a pesar de las adversidades. Podemos encontrar en la vida de Belgrano muchos ejemplos, casi permanentes, de esa integridad sostenida incluso en detrimento de su beneficio personal, o precisamente en razón de eso es que podemos ver y comprobar esa integridad. Un ejemplo que podemos dar es de su participación en las invasiones inglesas. El general Belgrano, luego, durante la ocupación británica de Buenos Aires, que se extendió por 47 días, se negó a prestar el juramento a su majestad británica, cuando muchos, por conveniencia o por temor, lo hicieron. Cruzó a Montevideo y se negó a renunciar a sus principios, a renunciar a sus convicciones, e incluso en detrimento de su seguridad y de su conveniencia, se mantuvo firme en sus principios, y él, como muchos otros patriotas, se negaron a prestar el juramento al rey invasor. Esa integridad surge de las propias palabras del general Belgrano, de sus conceptos, de su correspondencia. En esta semana de junio conmemoramos el paso a la inmortalidad de tres grandes: del brigadier general Estanislao López, el más grande de los santafesinos, el 15 de junio, el bicentenario del general Martín Miguel de Güemes, el 17, y el 20 de junio de Manuel Belgrano. Tres vidas íntegras. Precisamente en una carta que le envía en 1817 Belgrano al general Güemes, le comenta la situación desesperante en la cual se encuentra la patria, la necesidad de sostener la lucha por la independencia, la terrible realidad de las guerras internas, de las luchas civiles, de esa lucha fratricida que le dolía tanto a Belgrano y en la cual incluso en contra y muy a pesar de él se va a ver involucrado tanto en el litoral argentino como en otros lugares. Pero a pesar de eso, Belgrano dice en una parte al general Güemes una frase que condensa esa voluntad y esa fortaleza que da la integridad al hombre de bien. Le dice: ¿no es esto cosa de desesperar? Estoy que no puedo, compañero, le dice Belgrano a Güemes, pero no hay más remedio que espíritu, constancia y firmeza con la justicia por delante. Y unos párrafos después dice: no hallo medio entre salvar la patria o morir con honor. Eso es claramente la muestra, la síntesis de la integridad del general Belgrano. Integridad que requiere de otra virtud fundamental, que es la del valor. El hombre íntegro es un hombre valiente. Sostener los principios, sostener la justicia, ser coherente entre el decir y el hacer. Eso requiere, ¿cómo que no lo requiere? Valor. Lo requiere en situaciones normales o en épocas normales, cuánto más lo requeriría en aquellas épocas de vida y de muerte, de guerra permanente. Y Belgrano sostuvo esa integridad arriesgando incluso su propia vida. Otro ejemplo claro lo vemos en la derrota de Vilcapugio.
Luego de la batalla, Belgrano dice a sus hombres: con que hemos perdido, con que al fin hemos perdido, dice Belgrano, después de haber peleado tanto. La victoria nos ha engañado para pasar a otras manos, pero en las nuestras aún flamea la bandera de la patria. A pesar de la derrota, a pesar del revés, todavía esos ideales que estaban y que están incardinados en ese paño glorioso que es la bandera celeste y blanca, que había sido por él creada, todavía flameaban en las manos, todavía se sostenían esos ideales y todavía los estamos sosteniendo nosotros, o debemos seguir sosteniéndolos nosotros. Y para eso se nos exige, y cuanto más a los militares, cuanto más a los soldados, esa integridad y ese valor necesario para sostener esos ideales encardinados en nuestra bandera nacional y que nos legara el general Manuel Belgrano. Jean de la Bruyère, en sus caracteres, habla de el héroe como surgido de la profesión de las armas, y habla también del hombre grande, del grande hombre, dice Jean de la Bruyère, que surge de la toga, es decir, de la abogacía, del ejercicio de distintas profesiones y de la política. Belgrano claramente fue un héroe, fue un hombre que comandó ejércitos, que con coraje supo conducir a sus tropas, fue un gran organizador, arriesgó su vida, condujo campañas, nos legó las dos más grandes victorias que se han dado en territorio argentino, las batallas de Tucumán y de Salta, que salvaron a la libertad de América, en épocas en donde todos los focos revolucionarios estaban prácticamente sojuzgados. El general Belgrano, con la victoria de Salta, con las victorias de Tucumán y luego la de Salta, salva la independencia sudamericana. Pero además Belgrano fue un hombre grande en este sentido que dice Jean de la Bruyère, fue un estadista, fue un notable funcionario de la administración hispano-colonial como secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, donde él prefiguró verdaderamente las potencialidades del territorio del Río de la Plata, y fue a través de las memorias y a través de la prospección y del territorio del Río de la Plata, tomando conciencia de la realidad y de sus potencialidades, a través de los vínculos también con los distintos diputados del consulado que se encontraban en los cabildos del interior del virreinato. Belgrano entonces también fue en ese sentido un estadista, fue un gran político, un jurista, miembro de la Junta de Gobierno, redactor de uno de los primeros antecedentes constitucionales de nuestra República, el reglamento para el régimen de los 30 pueblos de las misiones, que fue escrito durante la campaña al Paraguay y que, como dije, prefigura un esbozo constitucional de nuestra Argentina. Manuel Belgrano también participó y es algo que a veces se trae poco a colación, dentro del sistema, tiene una participación también dentro de las guerras civiles argentinas, y es signatario de uno de los pactos que van a ir prefigurando la organización nacional, como es el Pacto de San Lorenzo, firmado con Estanislao López en 1819. Fue un gran organizador, un jurista y economista. Es decir, en este sentido, un héroe y un grande, en los términos de la Bruyère. Pero dice de la Bruyère, ni todos los héroes, ni todos los grandes hombres valen lo que un hombre de bien. Y yo quiero entender esa idea del hombre de bien con esta idea de un hombre íntegro. Todas esas proezas del héroe y todas esas grandezas del hombre público tienen que estar orientadas hacia fines buenos, tienen que estar orientadas por una conducta coherente, por una conducta además orientada al bien común, y entendido esto al bien común completo. Belgrano tenía la conciencia
de que sus actos no se agotaban en el transcurso efímero de su existencia terrena. Sus actos estaban orientados hacia la trascendencia de sus obras. Por eso a veces hay que recordar que ciertas propuestas erróneas que pretenden suplantar la conmemoración de las fechas patrias o el recuerdo de nuestros arquetipos, de nuestros grandes próceres, llevarlos al año de su nacimiento y no al año de su paso a la inmortalidad. No estamos celebrando la muerte, estamos conmemorando la herencia de una vida trascendente, de la vida de un hombre que dejó marcado un ejemplo para las futuras generaciones. Y ahí está el valor de su vida que trasciende al paso terreno, al paso efímero. Por eso volvemos a esta idea de la magnanimidad. El hombre íntegro es un hombre magnánimo, que apetece lo extraordinario, que tiene conciencia de lo trascendente. Por eso tenemos que comprender que esta integridad de vida de Manuel Belgrano está basada sobre todo en su formación profundamente cristiana, en su acendrado catolicismo, y esto es un hecho histórico. Manuel Belgrano comprendía y entendía la intervención o la importancia de la concepción sobrenatural de la historia. Claramente lo vemos en su piadosa conducta, el caso conocido de honrar a la Virgen de la Merced, a quien atribuye la victoria de Tucumán, el rezar permanentemente el rosario con su tropa, recordarle al general San Martín: no olvide nunca que usted es un general católico. Esos valores propios de la religión católica son los que le dieron a Belgrano los elementos fundamentales para enfrentar la adversidad, para comprender la trascendencia de la obra que estaba llevando adelante, sin falsas vanaglorias, pero que sí le imprimieron a nuestra bandera, símbolo máximo de la argentinidad, los valores que ella incardina. Esos valores trascendentes que son los que hemos jurado defender hasta perder la vida. Para eso también se requiere una gran integridad, ser fiel a esos valores. Cuando aquellos que tuvimos el honor y asumimos el compromiso de defender a la bandera hasta perder la vida, no juramos defender un pedazo de tela, juramos defender esa tela en la cual están incardinados esos valores perennes que nos legaron nuestros próceres, esa bandera que creó el general Manuel Belgrano. Y hemos jurado, en tal sentido, mantenerlos íntegros y valientes en su defensa y no verla caer nunca, porque antes tendremos que caer quienes le hemos jurado. Y esa virtud de la integridad, como hemos dicho y hemos podido comprobar en estos breves ejemplos, se puede ver claramente en la figura y en la vida de Manuel Belgrano. Yo quisiera, en este sentido, para ir terminando, citar a Monseñor Victorio Bonamín en un concepto que creo fundamental para entender esta virtud de la integridad, y sobre todo en relación a estos hombres ejemplares. Creemos, decía Bonamín, que más allá de las hazañas marciales, de las anécdotas ejemplarizantes, de las máximas y sentencias instructivas, el pueblo argentino debe tener, para sentirse crecer en dignidad, el coraje, la valentía de asomarse a esas dimensiones abismales del alma de hombres como San Martín y Belgrano, en cuyo ámbito resuena la única voz que nunca se apaga, la de Dios. Muchísimas gracias nuevamente a las autoridades y a todos los integrantes de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Por último, quisiera despedirme con ese lema que dejaba Belgrano en su carta a el general Martín Miguel de Güemes, y que es
síntesis de los valores, de los principios y de la integridad que debe caracterizar al soldado argentino. Espíritu, constancia y firmeza con la justicia por delante. Muchísimas gracias.